Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas, querida familia, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquellos hermanos y hermanas mías que conozco y aquellos que no os conozco, pero que sé que me escucháis, me consta, y doy gracias a Dios por ello, ¿no? Quisiera, pues, en esta tarde, como hago cada semana, sabéis que comparto alguna reflexión, algún tema de la palabra de Dios, ¿no? Pues para que pueda ser de edificación, por supuesto, a los oyentes y que pueda ser de ánimo y producir en vosotros, pues, lo que Dios quiera producir por medio de estos temas bíblicos, ¿no? Que de alguna manera, pues, Dios pone en mi mente a través de la lectura y la meditación de la palabra y luego, pues, desarrollo con vosotros. En esta semana quisiera que nos centráramos en un tema muy importante, ¿no? Como toda la palabra de Dios, ¿no? Pero que creo que a veces, como cristianos, como hijos, como hijas de Dios, podemos caer en, no sé, en un menosprecio hacia lo que Dios ha hecho en nosotros o puede hacer en nosotros, o incluso puede caer en un desánimo, puede caer en frustraciones, ¿no? O en, de alguna manera, considerar que a otros sí Dios los puede usar o los puede bendecir o los puede, digamos, posicionar en lugares importantes, entre comillas, en la obra de Dios, ¿no? Y a nosotros no, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y Pablo lo decía muy claro, ¿no? Poniendo el ejemplo de un cuerpo, ¿no? O sea, lo decía a los corintios en el contexto de los dones del Espíritu Santo, en el capítulo 12. Él habla a la iglesia de los corintios como que son un cuerpo, ¿no? Y que cada miembro del cuerpo tiene una función distinta, pero que ninguno es más que otro, ni tampoco menos, sino que todos unidos, ¿no? Y con una buena armonía que hay que buscar, que evidentemente no surge de nosotros, sino que hay que trabajarla, ¿no? Hay que, pues a través del respeto mutuo, a través del perdón, a través de gracias que Dios ha puesto a nuestro alcance, podemos tener esa unidad, ¿no? Igual que tiene el cuerpo, ¿no? Y cada miembro del cuerpo tiene su función y a unos Dios usa de una forma y a otros otras, pero lo importante no es solo miembros en sí, ¿no? Por separado, sino que es los miembros unidos, teniendo presente que la cabeza, pues no es el líder, no es el pastor, no es el apóstol o quien tú quieras pensar, ¿no? Que yo personalmente no creo en los apóstoles. Esto lo digo por si alguno dice o piensa que yo creo. No, yo no creo que haya un apostolado bíblico hoy en día, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo importante es la cabeza, dice Pablo, ¿no? Y la cabeza es Cristo, ¿no? Y dicho esto, nosotros como hijos y como hijas de Dios, todos hemos sido hechos hijos de Dios por la fe que Dios puso en nosotros para inquietar nuestro corazón y poder creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la obra de su Hijo, ¿no? Encarnado, ¿no? Eh, claro, hay una consideración en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, cuando nos habla del capítulo 11 sobre los primeros versículos, sobre qué es la fe o qué debería ser la fe para nosotros los que creemos, ¿no? Y luego nos pone ejemplos de hombres y mujeres que vivieron en esa fe, ¿no? Y vemos que los primeros 35 versículos
a partir del versículo 5, pues nos empieza a nombrar a personas, ¿no?, que pues de alguna manera todos conocemos por la lectura bíblica, por escuchar predicaciones, ¿no? Personas que fueron muy usadas por Dios, ¿no? Y que Dios hizo por medio de ellos milagros extraordinarios, ¿no? Y Dios los usó pues con una gracia significativa, ¿no?, y visible, ¿no?, de cara a los contemporáneos de la época de estas personas. Pero luego, por otro lado, a partir del versículo 35 nos habla de otras personas que también vivieron en esa fe salvífica, pero que experimentaron y manifestaron todo lo contrario a las personas dichas anteriormente, ¿no? Sino fueron personas que experimentaron torturas, azotes, cárceles, prisiones, ¿no? Cosas que ninguno de nosotros quisiéramos experimentar ni vivir, que fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, que anduvieron de acá para allá como ovejas, perseguidos, angustiados, maltratados, ¿no? Y me quiero centrar en este versículo 38, que dice, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, de los cuales, ¿quiénes son los cuales? Pues todos los anteriores, no solamente estas personas a partir del versículo 35 que experimentaron cosas muy distintas a los otros nombrados, ¿no? Personajes como Noé, como Sansón, como Barak, como Yefté, ¿no?, como Débora, como otras mujeres, ¿no?, que nombra, ¿no? Estas personas experimentaron cosas muy desagradables, cosas que si nosotros hoy en día viviéramos a hermanos nuestros, estar bajo ese paraguas, ¿no?, de experiencias que Dios les permitía que estuvieran, podríamos decir, estas personas no tienen la bendición de Dios o no están bajo el paraguas de Dios o algo estará mal en sus vidas cuando están experimentando tantas pruebas, tantas persecuciones, tantas calamidades, ¿no? Y sin embargo eran personas, tanto las dichas al principio como las últimas, que todas eran personas que vivían bajo la fe. Todas eran personas de fe en Dios, ¿no? Y dice, y todos estos, dice el versículo 39 del capítulo 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque lo prometido por Dios desde el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, hermano. Apuntaba al reino de los cielos. Apuntaba a la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, tierra que fluye leche y miel, y que ellos pensaban que el final de todo era alcanzar esa conquista de la tierra prometida. Pero qué va, eso era el principio. Eso no era el final, para nada. Eso era el principio de una vida bajo la experiencia de Dios. Pero para nada era el fin. El fin es Cristo. El fin es la vida eterna, hermano. El fin es recibir lo prometido. No, y lo prometido no es lo que vemos, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pueblo judío que vio la tierra de Israel, eso no era el fin. Dios no los sacó de Egipto para que ese fuera su final, todo lo contrario. Dios los saca de Egipto para que ese sea su principio. Y a muchos otros, Dios ni siquiera les permitió alcanzar las cosas que otros alcanzaron, de ver milagros, de ver sanidades, de ver
el poder de Dios manifestarse de una forma sobrenatural en ellos, sino que vivieron como pobres, como mendigos, como indigentes, como gente miserable. Y sin embargo, el mundo no era digno, ni de los unos ni de los otros. Pero no era digno el mundo, cuando se refiere al mundo, no se refiere a la creación, se refiere al sistema del mundo, al estilo de vida, a la corriente de este mundo, que está gobernada, como dice Efesios 2, por el príncipe de la potestad del aire. Por tanto, ¿qué es lo que hacía digno a uno y a otro? Al que alcanzó promesas en esta vida de ver el poder de Dios y al que no alcanzó promesas en esta vida, que no eran las promesas últimas, eran las primeras, ya os digo. Todo lo que podamos recibir aquí son las primicias. El final es Cristo. El final es experimentar nuestro inicio de vida eterna. Fuera del cuerpo, me refiero, porque el inicio ya empezó desde el día que Dios puso esa nueva vida en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que a estas personas les hacía digno al punto de que el mundo no era digno de estas personas? Tú imagínate, si viene en los tiempos del rey David, si viniera el rey David, ¿no? O el rey de España, y mucha gente que se inclina, no se considera digna, se agacha la cabeza, le besa la mano o hace una reverencia, ¿no? Imaginaros qué es lo que hace que un cristiano o una cristiana sea digno al punto de que las personas que viven bajo el sistema del mundo no son dignas delante de un cristiano o una cristiana que vive en la voluntad de Dios. Pues lo que hace simplemente es la persona, la deidad viviendo en esa persona. ¿Eh? El Espíritu de Dios habitando en esa persona y gobernando esa persona. Eso pasó con Moisés, fijaros que tenía tanta cercanía a Dios que dice que los hijos de Israel no podían ni siquiera mirarle a la cara. Hubo un tiempo cuando Moisés estaba tan en comunión con Dios que los hijos de Israel tenían que taparse los ojos de la luz que desprendía Moisés. Esa luz no era de Moisés, era de Dios manifestándose en Moisés. Era la presencia de Dios manifestada en Moisés. Entonces, ¿qué nos hace dignos a ti y a mí? No es tanto como vivamos en cuanto a las cosas materiales que podemos tener, no es tanto el puesto o la responsabilidad que tú tengas en una iglesia local. Lo que te hace digno, hermano y hermana, es la persona de Dios en tu vida. Fijaros lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese título de hijos de Dios, hay mucha gente que quisiera tenerlo y muchas más que si realmente entendieran lo que es ser hijos e hijas de Dios, darían todo lo que tuvieran materialmente para alcanzar ese título y no lo alcanzan. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre a nosotros, a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo nos menosprecia. Y nos menosprecia. Y bueno, y déjame decirte un inciso, que nos menosprecie el mundo, la gente que está bajo la influencia o el sistema de este mundo,
lo puedo entender, pero aunque entre nosotros, entre los hijos e hijas de Dios, no menospreciemos o menospreciemos a otros porque no tienen los dones o las habilidades que tú crees que tienes o las tienes, pero que no son tuyas las habilidades, que son cosas que Dios te ha dado, hermano, que no tienes de qué gloriarte, que si nos gloriamos nos tenemos que gloriar en el Señor. Bueno, eso es un inciso. Dice, amados, versículo 2 de este capítulo 3 de Primera de Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún, fíjate, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, o sea, esto es seguro, esto es una certeza, esto es esa seguridad en fe que penetra, como dice el autor de Hebreos, hasta partir el velo, ¿no? Que traspasa lo terrenal, ¿eh? Esa seguridad de salvación, de que somos hijos de Dios. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. O sea, un día le conoceremos de una forma diferente a como le conocemos ahora. Un día recibiremos cosas muy distintas y de mucho más valor a los tesoros, entre comillas, que podamos tener ahora. Y tesoros la mayoría no tenemos. Puede ser que hay hermanos que son millonarios o incluso multimillonarios que sí los tienen. Pero tenemos muchas cosas, hermanos y hermanas, pero eso no nos hace dignos. Los dones tampoco nos hacen dignos. Lo que nos hace dignos es que podemos, por el amor de Dios, ser llamados hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Y de eso el mundo no es digno. La gente que quiere vivir bajo el gobierno de este mundo no es digna. De la iglesia la gente no es digna. Hermano, hermana, tú no eres menos que nadie en la iglesia, pero tampoco más. Tengas la responsabilidad que tengas. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Estés viviendo en la riqueza o estés viviendo en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Si tú estás unido a Cristo, Cristo ha hecho un pacto matrimonial, entre comillas, y entenderme la expresión. Pero tú eres, no, la iglesia es como la novia. Jesús la pinta como la novia y él el esposo. Y para la mentalidad judía, el noviazgo ya era un desposorio, era como estar casados. Era algo seguro, era algo que ya solamente faltaba consumarlo delante de los ancianos, delante de los testigos y hacer una celebración. Y un día tú y yo haremos esa celebración. Por tanto, no nos consideremos indignos, todo lo contrario. Dios nos ha hecho dignos. Como dice Pedro, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, ¿eh? Pueblo adquirido por Dios y linaje escogido. Esas cuatro cosas con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, con el propósito, hermano, de que seamos luz. Tú eres luz. Tú has sido llamados para un propósito de ser luz y ser sal. No importa si estás pasando un momento de tribulación extrema, lo que importa es que Dios esté contigo. No importa si estás pasando un momento de abundancia extrema, lo que importa es que Dios está contigo. No importa si tienes una responsabilidad en la iglesia, lo que importa es que Dios esté contigo.
esté, o sea, que está, pero y que esté, que Cristo se manifieste en tu vida, ¿eh? Que vivamos en esa, digamos, utilidad para Dios, que seamos lámparas que siempre estén con esa necesidad de la llenura de Dios, lámparas predispuestas a que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, ¿no? Por los cauces que Dios nos enseña en su palabra, ¿no? La lectura, la meditación, la obediencia, la humillación, eh, el valorar que todo lo que tenemos no es nuestro, que es de Él, ¿no? Y solamente quería compartiros esto. Espero que os haya sido de reflexión y de edificación. Somos indignos del mundo, pero somos dignos para Dios, porque Dios ha restaurado su imagen en nosotros desde el día que tú naciste de nuevo y que yo nací de nuevo. Por tanto, vivamos como hijos de luz. Te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo. Que Dios continúe perfeccionando su obra en ti y en mí, en cada uno de nosotros.